Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivana Burbano. Esta vez les voy a hacer una presentación sobre fuentes semilleras. Pues mi actividad es ingeniera forestal y espero que esta pequeña charla, conversación pueda servirles mm, de mucho a ustedes como una fuente de capacitación. Pues voy a empezar. Mi presentación es las fuentes semilleras y propagación de especies forestales nativas y exóticas. Las fuentes semilleras, voy a darles pequeñas definiciones o pequeños conceptos para entender qué son las fuentes semilleras. Pues las fuentes semilleras son áreas o plantaciones como bosques naturales o plantaciones forestales en sí, que proveen semillas de calidad para la propagación de las especies forestales. La propagación de estas especies puede realizarse a través de semillas, esquejes o por métodos vegetativos. Pues el éxito o el desarrollo de una plantación depende mucho de la combinación de las especies con el sitio de plantación. Si tenemos pues una correcta selección de especie y una correcta selección del sitio donde vamos a plantar, pues vamos a tener una plantación o un bosque adecuado. El uso de germoplasma de la mejor calidad genética posible, con garantía de suministro oportuno y permanente, pues también es esencial para obtener los bosques y las plantaciones forestales que requerimos. Y la aplicación de técnicas silviculturales apropiadas durante el proceso de manejo de las plantaciones, pues entiéndase como actividades silviculturales, lo que serían podas, raleos, manejos sanitarios. Con estas técnicas adecuadas, pues vamos a tener unas plantaciones adecuadas al final del turno, unos bosques nativos adecuados como los estamos organizando. Para definir también, o sea, para entender con mayor certeza, una definición de fuente semillera es un individuo o un árbol o grupo de árboles, un bosque puede ser, o de los cuales se obtiene semilla, es decir, de un árbol o un grupo de árboles de los cuales voy a obtener una semilla, esa es una fuente semillera. Los individuos que han sido seleccionados en base a características fenotípicas, entendiendo como una característica fenotípica aquella característica que se la puede observar, es decir, externamente nosotros podemos mirar el color del árbol, el tamaño del árbol, la forma del árbol, esas son características fenotípicas de un árbol. Entonces, estos individuos que nosotros seleccionamos en base a estas características que podemos observarlas, pues de ahí podemos seleccionar y obtener fuentes semilleras de buena calidad. Se entiende como fuentes semilleras también a los rodales semilleros, a los huertos semilleros, las fuentes identificadas y a las fuentes seleccionadas. Es decir, que una vez que yo identifico un árbol, selecciono el árbol, tengo un árbol seleccionado y de ahí voy a tener una fuente semillera. Estas fuentes semilleras yo puedo recolectar la semilla y hacer una multiplicación a través de fuentes semilleras o rodales semilleros, que ya es colocar de esta semilla que yo he recolectado, la voy a propagar y ahí puedo empezar a hacer lo que serían los rodales semilleros. Pues estas fuentes semilleras se establecen para obtener semillas de buena calidad, para establecer bosques con diferentes especies que me puedan ayudar a mantener o a proteger estos bosques nativos, pueden ser. Y pues también se establecen estas fuentes semilleras con diferentes usos, que pueden ser madera, leña, forraje, frutos, para conservar los bosques, entre otros. ¿Cuál es la importancia de estas fuentes semilleras? Pues las fuentes semilleras constituyen una herramienta básica para la inmediata y futura plantación. Pues es necesario tener la semilla de buena calidad, en la cantidad que se necesite de acuerdo a la planificación de plantaciones que se requieran. Entonces, en sí una fuente semillera es necesaria y constituye una herramienta básica para poder organizar o construir las plantaciones futuras o los bosques futuros. Estas fuentes semilleras también son un suministro de material de mejor calidad. Una vez que nosotros
pues se hace una selección de un árbol, teniendo ya árboles seleccionados, voy a tener mis fuentes semilleras, sean estos a través de árboles semilleros o de rodales semilleros o de huertos semilleros, pues voy a tener suministro de semillas de mejor calidad y por ende con estas semillas voy a tener plantaciones y bosques de mejor calidad. Estas fuentes semilleras también son importantes porque a largo plazo yo puedo construir una base genética amplia y un punto de partida para programas de mejoramiento. Es decir, voy a tener sitios donde yo voy a poder seleccionar ya genéticamente pues las semillas o los árboles que voy a necesitar para mis plantaciones y voy a tener ya puntos de partida para mis plantaciones de manera más cronológica para los programas de mejoramiento. Entonces, estas fuentes semilleras son importantes, ¿por qué? Porque son una herramienta básica para mis futuras plantaciones o bosques, son un suministro de material de mejor calidad y pueden construirse a largo plazo una base genética amplia, ¿no? Para nuestros bosques y plantaciones. ¿Cómo identifico, cómo selecciono y cómo evalúo una fuente semillera? ¿Qué es los pasos indispensables para tener ya estas semillas tal vez de mejor calidad o también pueden ser ya unas semillas certificadas? Todo depende de los pasos a seguir para obtener esta certificación o simplemente tener unas semillas ya de calidad de unos árboles identificados, seleccionados y evaluados, ¿no? Entonces, para identificar estas fuentes semilleras, pues lo primero que debo hacer es recopilar y analizar información del bosque o de las plantaciones en sí, que pueden ser plantaciones comerciales o también pueden ser bosques. Para ello debo mirar unos mapas, una cartografía donde pueda definir dónde están los bosques o dónde están las plantaciones, de dónde voy a obtener yo o dónde voy a hacer la selección de mis árboles para obtener mis semillas. Tengo que analizar la fenología de los árboles, es decir, la fenología, como les hablaba anteriormente, pues son las características externas o lo que se puede observar de un árbol. Esa es pues la fenología. Y un poco mirar y observar analizar la información en el bosque de la biología de las especies que hay en el sitio o en el bosque. Debo también, para identificar los árboles o nuestras fuentes semilleras, debo explorar el bosque. Esto es observar las características del suelo, es decir, una vez que yo estoy en el bosque o dentro de la plantación, debo mirar qué características tiene el suelo donde están creciendo estos árboles que voy a identificar o que voy a seleccionar, el clima que tengo ahí, cómo se comporta el viento, cómo tengo las precipitaciones, cómo son los cambios climáticos en el lugar donde estoy explorando, el estado actual de las potenciales especies, los usos de las especies que yo voy localizando, que voy encontrando en estos bosques, los valores ecológicos y, claro, obviamente también los valores económicos de las especies que yo vaya mirando dentro del bosque o de la plantación por donde estoy explorando. También es importante evaluar el estado general del bosque o de la plantación, es decir, si es que dentro del bosque hay presencia de especies o individuos de interés, que pueden ser especies que están en peligro de extinción o especies que tienen un valor comercial interesante, hay individuos sobresalientes de alguna especie que se requiera propagar, también mirar si es que en el sitio hay ausencia de plagas y enfermedades, mirarle a los árboles o a las especies que yo ya estoy mirando, si es que tienen bastante propagación, tienen la capacidad de producir flores, frutos y por ende las semillas, qué accesibilidad tengo para poder ingresar a recolectar o para poder ir a mirar estos árboles que son de mi interés. Y también, claro, fijarse lo que mientras estoy explorando el bosque, fijarse también en la edad de los árboles, que es muy importante para luego poder identificar y seleccionar estas semilleras. También es importante analizar las características de los individuos, pues para poder identificar y seleccionar una manera importante es mirar el fuste del árbol, que sea recto, que no tenga bifurcaciones, que las ramificaciones empiecen luego de tener una altura considerable de fuste limpio. También mirar las ramificaciones que no sean dominantes
Entonces, todas estas características me van a permitir ir identificando, ir seleccionando los mejores prototipos de árboles que tengo para luego que estos se convierten en mis árboles seleccionados y en futuro mis fuentes semilleras. Es importante evaluar la topografía del terreno, es decir, que no sean pendientes mayores a 50%, pues necesito manejar estas fuentes que ya las voy a seleccionar, necesito recolectar, observar cómo se comportan dentro del bosque, entonces sí tengo que mirar cómo es mi topografía, que me permita luego hacer los trabajos que se requiere para hacer la selección y evaluación de las fuentes semilleras. Considerar factores climáticos, pues necesito saber cómo es la intensidad del viento, por ejemplo, cómo son las precipitaciones en el bosque o en la plantación que yo estoy recorriendo, y valorar la calidad de la fuente candidata por el fenotipo, ¿no? Entonces aquí una vez que yo miro cuáles son los árboles que están predominando en el bosque o la plantación, cuáles son los árboles que tienen el fuste más recto, que tengan una buena accesibilidad, voy determinando y seleccionando los árboles. Una vez que los selecciono, pues necesito ya hacer una valoración de calidad de todos estos árboles que he seleccionado dentro del bosque o dentro de una plantación. Estos árboles estos árboles seleccionados, yo les voy a dar una calificación o una valoración de calidad. Y para eso, pues le voy a dando una calidad a través de clases, que es la clase 1, clase 2, clase 3, es decir, tengo un conjunto de árboles que los seleccioné por sus características fenotípicas, por la accesibilidad hacia el bosque o la plantación, he analizado las características de los individuos, he mirado las características climáticas que hay en el sitio y he determinado que estos árboles son los mejores que se presentan y por ello los selecciono y una vez seleccionados, pues les voy dando una calificación para determinar qué tipo de clase tienen ya estos árboles seleccionados. Y una vez que los selecciono, pues también voy determinando los mejores usos que voy a tener de estas especies para que se conviertan en mis mejores fuentes semilleras. Esta clasificación, pues, usualmente se le da en árboles semilleros, en huertos semilleros, en rodal semillero y en fuente identificada, ¿no? Estas son las selecciones o las clasificaciones que se hacen para nuestras fuentes semilleras. Los árboles semilleros, pues, consisten en seleccionar, en marcar a los fenotipos sobresalientes, como les decía, en una plantación o en un bosque. Yo voy a mirar a los árboles más altos, los que sobresalen del dosel, o a los árboles que tienen un fuste limpio, que tienen unas características dominantes dentro de las especies que se encuentran en el sitio, y esos van a ser calificados como mis árboles semilleros. Pues estos árboles semilleros son una herramienta fundamental que me sirven para obtener especialmente semillas de calidad. Estas semillas pues son las que van a abastecer a vivero para luego tener nuestras plantaciones a base de árboles semilleros, ¿no? También tenemos los huertos semilleros. La plantación, una vez que yo tengo mis árboles semilleros, hago una plantación con estas semillas de estos árboles. Estas plantaciones de una especie forestal establecida a partir de estas semillas provenientes de los árboles semilleros que fueron, es decir, que conozco de dónde vienen, de cuáles son los progenitores de estos árboles semilleros, voy a hacer multiplicar estas semillas a través de un espacio mucho más amplio, en donde ya voy a tener una sola especie, en donde voy a tener árboles que fueron de una semilla calificada y a una semilla tal vez certificada o una semilla seleccionada, entonces voy a tener un espacio solamente para esta especie y a esto se los denomina huertos semilleros. Los rodales semilleros, pues, a diferencia de los huertos semilleros, son árboles plantados o naturales, árboles aislados y manejados para reducir la contaminación, es decir, voy a tener una especie que fueron plantados o a través de las semillas que fueron recolectadas de estos árboles semilleros y que los voy a tener aislados para evitar la contaminación entre los árboles de la misma especie. Pues estos rodales semilleros ya tienen una base genética mucho más amplia,
tienen una fructificación y una producción de semilla mucho más mejorada. Entonces, de aquí, de estos rodales semilleros, ya puedo tener una semilla certificada. Y las fuentes identificadas, que son otro tipo de fuentes semilleras, son grupos de árboles que por su baja densidad, es decir, tengo en un espacio pocos árboles, se los utiliza de manera temporal hasta encontrar otras alternativas de fuentes semilleras, son algo como unas parcelas experimentales, por ejemplo, en donde yo tengo un bosque, sea nativo o una plantación, establezco unas parcelas experimentales donde yo voy midiendo los árboles tanto en diámetro como en altura, y estas parcelas me van a dar información relevante de algunas características forestales que necesito. Entonces, estas son las fuentes identificadas que me van a servir para hacer investigación puntual, pues son valiosas para la conservación de algunas especies, ¿no? Entonces, estas son cómo se clasifican estas fuentes semilleras, es decir, árboles semilleros, huertos semilleros, rodales semilleros y fuente identificada. Entonces, lo importante y lo que se debe rescatar aquí, que pues para nosotros hacer luego de la siguiente etapa, que ya es la producción de las especies o de las plantas, necesitamos un paso anterior, que es la actividad de determinar estas fuentes semilleras, que son muy importantes para tener una calidad de semilla, que puede ser certificada, o simplemente tener calidad de semilla o especies identificadas para que me sirvan para mis nuevos bosques o mis nuevas plantaciones forestales. Entonces, siempre recordar que para tener una semilla de buena calidad necesito tener árboles semilleros identificados, seleccionados, basados principalmente en la parte fenotípica, es decir, en la parte externa, que sean árboles de fuste limpio, dominantes, que tengan una buena producción de flores, que tengan una buena producción de semillas. Estas semillas las voy a reproducir, voy a hacer unas parcelas aisladas y esto se convierte en semilleros. Estos huertos semilleros que sean aislados y tener un mejor manejo, vamos a tener un rodal semillero. Entonces, son estas las fuentes semilleras de donde yo voy a obtener mis semillas que luego me van a abastecer a vivero para hacer la mejor producción de plantas. Espero que haya sido de mucho conocimiento, o al menos de satisfacer algunas necesidades en base al conocimiento de las fuentes semilleras. Muchísimas gracias.